buenas tardes a todos, a todas y a todos. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes con el tercer conversatorio virtual Fronteras de México, remesas e intercambio en tiempos de COVID-19. Les agradecemos estar en sintonía con nosotros y agradecemos la participación de los panelistas. Quisiéramos compartir un poco sobre este tercer conversatorio que forma parte de un ciclo de conversatorios que hemos denominado las transformaciones de la inmovilidad humana en tiempos de COVID-19. De las coyunturas a las estructuras. Importante acá mencionar que este es un esfuerzo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, del Programa Migración y Desarrollo, conjuntamente con el Laboratorio Transdisciplinario del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR, México, con el objetivo y compromiso de trascender todo tipo de fronteras, no solo territoriales, disciplinas, institucionales, lingüísticas y generacionales. El objetivo de estos conversatorios es desarrollar un marco, establecer un marco a partir de la migración y de los efectos del COVID-19 que motive la reflexión y análisis de los impactos coyunturales, estructurales y principalmente de las dinámicas de movilidad y movilidad humana que estamos viviendo, a partir de la participación de investigadores, migrantes, migrantes organizados, individuales, actores políticos, artistas, así como organizaciones de acompañamiento de la sociedad civil, tanto nacional como regional y del continente global. En los objetivos tenemos también identificar los principales efectos del COVID-19 está provocando en las inmovilidades humanas, apuntando a las estructuras que estarían transformando a partir de esta coyuntura, conocer las situaciones que enfrentan nuestros connacionales migrantes en los lugares de origen, destino o tránsito, en las rutas migratorias y ahora particularmente algunos han tomado la decisión de retornar a sus lugares de origen, socializar el conocimiento académico alrededor de esta problemática, donde incentivamos a conocer también los saberes que entre las instituciones, disciplinas y personas y territorios diversos se están dando. Finalmente, establecer y reforzar redes de colaboración desde Asia para por el sur que permitan generar otras iniciativas hacia un mejor conocimiento y abordaje de las inmovilidades humanas en tiempos de COVID-19. Así que agradecemos a todos y a todas y a todos su participación y le dejo la palabra a mi colega Sergio Prieto de ECOSUR, México. Gracias, Rosario. Pues buenas tardes, noches, días, depende de donde estén, a todas y a todos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente en esta tercera sesión de los conversatorios que coorganizamos entre el Programa de Migración y Desarrollo de Flaxo Guatemala y el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas de ECOSUR, nomás para que no nos confundan. Y además porque tiene más sentido que nunca justamente el énfasis en esta noción de lo transfronterizo en esta sesión en la que vamos a interpretar los impactos del COVID a partir de una mirada justamente transfronteriza desde México, desde sus dos fronteras, la frontera norte con el gran país hegemónico, en los casos migratorios regional sin duda Estados Unidos, y la frontera sur, que es la que nos hermana con los pueblos centroamericanos y más allá latinoamericanos. En esta ocasión, el tercer conversatorio, y dado que estos tiempos nos imponen también que seamos innovadores, flexibles y adaptativos, contamos con un primer bloque, digamos de un corte un poco más académico, sin duda extremadamente interesante, en el cual contamos con la presencia y agradecemos la participación de Rodolfo Casillas. Él es profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, desde va a ser 30 años ya, en enero de 1991, cuando empezó allá. Fue secretario académico de esta misma facultad desde 2002 hasta 2004, investigador del Colegio de México, asesor del Colegio de la Frontera Norte, consultor
de distintas agencias internacionales, entre ellas la OIM Internacional para las Migraciones, así como de diversas agencias del ámbito de Naciones Unidas. Ha impartido más de 300 conferencias y es autor de más de 125 publicaciones especializadas, entre las que quiero destacar por su relevancia y afinidad al tema que abordamos hoy, entre dos polos migratorios, el momento de reposicionar a México en el mundo. Así que con esta presentación, la palabra a Rodolfo Casillas. Muchas gracias, Rodolfo, adelante. Muchas gracias, colegas. Buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación a estar con ustedes en esta ocasión. Y yo les voy a compartir una presentación que tengo acá para ir desarrollando la exposición de esta tarde. Bueno. A ver. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las fronteras, de las migraciones y de intereses nacionales, alguna reflexión en relación a los procesos que han estado ocurriendo y así como algunos desafíos que tenemos ya desde tiempos recientes, pero que se tornan mucho más agudos en las últimas fechas. Muchos de los que estamos en este tema de la migración hemos estado señalando desde hace tiempo la pertinencia de desarrollar un enfoque regional cuando hablamos de las migraciones que principalmente parten del norte centroamericano, Guatemala, Honduras, El Salvador, y que transitan por México para llegar a Estados Unidos. Esta es una propuesta de enfoque regional que hemos venido señalando, pero nos encontramos con grandes problemas cuando analizamos algunos actores, particularmente los gubernamentales. No todos tienen la misma visión de las cosas. Para Estados Unidos, el tema de la migración es un problema interno, fundamentalmente, sin negar el uso político electoral que dan algunos presidentes, como es el caso del actual presidente de Estados Unidos. Para México, para el gobierno de México, tiene tiempo señalando que se trata de un problema bilateral, pero sobre todo está pensando en la migración mexicana a Estados Unidos y no tanto la que transita por México. Y para los países centroamericanos ya mencionados, es un tema de lealtad política, de derechos humanos, de solidaridad, pero en todo caso es un caso de gestión bilateral que cada uno de estos tres países realiza con Estados Unidos, pero no con México, de quien espera que se le den las facilidades para transitar por el país. ¿Y cuál es el resultado de estas posiciones diferentes? Bueno, pues que cada uno de estos países tiene prioridades que han dificultado la creación de un acuerdo para ver de manera regional estos procesos migratorios internacionales. México, en particular, a lo largo del siglo XXI, ha desarrollado Estados Unidos ha desarrollado 5 grandes objetivos en materia migratoria para México y Centroamérica, que los tenemos ahí ahora en esta lámina. La seguridad regional, que es fundamental para Estados Unidos, el control fronterizo, la regulación de los flujos, los registros compartidos y algunas acciones conjuntas, no solo de índole de registros administrativos, sino sobre todo de contención y regulación migratoria. En parte, México se plantea otros objetivos en materia migratoria, pero fundamentalmente hacia Estados Unidos, que son los 6 que tenemos al frente en esta lámina, ¿no? Que tiene mucho que ver con la regulación de la población de México que ya está en Estados Unidos de manera regular o irregular. Y para cada uno de estos flujos distintos, México plantea una serie de objetivos diferentes. Cuando México o nosotros volteamos hacia el sur,
hacia Centroamérica en particular, nosotros podemos observar que en esta lámina, cuál ha sido la trayectoria desde 1990 hasta el presente, aunque en la lámina esto lo estamos viendo hasta el 2007. Estamos viendo que en la parte baja de esta lámina vemos en color oscuro el comercio total de México con Estados Unidos. Como ven, es el porcentaje más alto, muy cercano al 80%, y en la parte superior de la lámina tenemos una zona, digamos, en color amarillo, que representa el resto del mundo. Y entre estos dos grandes segmentos tenemos una línea ligeramente oscura, que eso representa el total del comercio de México con Centroamérica, que viene siendo el 1.3. Esto sirve para decir que la relación de México con Centroamérica no pasa por la economía formal, pasa por otro tipo de relaciones como son las siguientes. Aquí tenemos en esta lámina los distintos flujos migratorios que transitan por la frontera sur de México. Como ven, son distintos flujos en un sentido o en otro, pero que se pueden distinguir para propósitos analíticos, que en este caso no lo vamos a hacer, simplemente mencionamos que son distintos flujos, y esto es muy importante porque en México en ocasiones se piensa que es un solo flujo, que algunos se quedan y otros se van. No, son flujos distintos que responden a lógicas diferentes. En la frontera sur de México encontramos algunos problemas que son pues muy importantes para la seguridad pública en general, la seguridad humana de las personas, para la seguridad nacional del país, y estos de alguna manera están gravitando con distinto peso relativo en la atención que el gobierno de México y por supuesto también el de Estados Unidos presta a lo que ocurre en esta frontera sur de México. Estos problemas tendríamos que verlos en una lógica un poquito más amplia, como es en esta lámina que vemos ahora. ¿Cuáles son las preocupaciones del gobierno actual en relación a su relación con el mundo, pero dentro de ese mundo prioritariamente con Estados Unidos? Como sabemos, está por firmarse ya la última parte de un acuerdo ya del TEMEC, en donde es un tratado de comercio, no de libre comercio como era antes. Y en esta lógica, en donde el gobierno mexicano actual, en consonancia con lo que han hecho los gobiernos anteriores de 1994 hacia el presente, es cuidar esa relación con Estados Unidos. El año pasado, el gobierno mexicano, después de unas declaraciones muy beligerantes del presidente Trump, de que iba a imponer aranceles y México no contenía el flujo migratorio, el gobierno mexicano transitó de una política enunciada en 2018, en diciembre de 2018, de una política de derechos humanos y muy favorable a los migrantes, a una política de contención masiva que se empezó a aplicar justamente hace un año para tratar de contener toda esa migración centroamericana, particularmente que va a Estados Unidos, y en esta medida de contención se ha involucrado a personal de la Guardia Nacional y de las otras fuerzas de seguridad como el Ejército o la Marina, en un número aproximado de 25,000 miembros, aunque hay otras fuentes que señalan un número mayor. Esto es un antecedente inmediato que tiene que ver con lo que ahora que tenemos el problema del COVID, la pandemia, ha llevado a que los controles migratorios sean mucho más estrictos. Desde hace tiempo en México se ha estado señalando que estamos siendo invadidos por los centroamericanos o por los migrantes centroamericanos. La publicación oficial del 2015 nos señala, y en esta lámina que tenemos enfrente, en color rojo para mayor claridad de quien ven esta proyección, podemos ver que los casos de Guatemala, Honduras y El Salvador, si sumamos la población
inmigrantes registradas. Estamos hablando de poco más de 68,000 personas para una población total de 120 millones. Es decir, estamos hablando del 0.06%. Es decir, una centésima de punto representa la población inmigrante de estos 3 países en México, es decir, nada, ¿no? Entonces, no hay fundamento estadístico para hablar de una invasión. Y aquí tenemos en dónde están ubicados la mayoría de estos inmigrantes centroamericanos. Si sumamos lo que está en Chiapas y en el sur del país, pues estamos hablando prácticamente de un 70%, un poquito más del 70%, que están ahí, que nos están hablando de un flujo que tiene mucho que ver con la cercanía con los países de origen. Esto es lo que ha permitido que en la frontera sur de México exista una permeabilidad positiva, y es muy importante hablar de esta permeabilidad porque muchos hacen hincapié en que la frontera sur de México es porosa. Bueno, habría que decir porosa en qué sentido, ¿no? Cuando se está haciendo más bien referencia a por un lado, a la poca presencia de instituciones del Estado, pero por otro lado, a que no se ve mucha presencia física de funcionarios del Estado en el borde de la frontera. México desde hace mucho tiempo, estoy hablando de unos 25 años, cuando menos, tiene una especie de doble control migratorio. Uno, el que se ve en la frontera, y otro, el que ocurre 100 o 120 kilómetros dentro de México. Y este último control migratorio es para contener la migración que transita por México para ir a Estados Unidos. Y esos 100 o 120 kilómetros entre la ubicación de este segundo retén con lo que es la frontera física, ¿no?, crea un colchón que permite la generación de actividades agrícolas, comerciales y de distinto tipo que se realizan con la participación de la mano de obra centroamericana que viene a trabajar ahí. Por eso crea una permeabilidad positiva, porque mientras tenemos conflictos de fronteras en muchos otros lugares, en esa frontera sur de México tenemos una gran estabilidad que no afecta el comercio, la producción agrícola, el desarrollo de centros urbanos y algunas otras actividades comerciales asociadas con estos desarrollos. La otra cara de la moneda es que tenemos otra permeabilidad negativa, producto no solo de las condiciones económicas y salariales muy bajas, la ausencia de prestaciones sociales para esa mano de obra. Estoy pensando en este caso en la mano de obra guatemalteca, que prácticamente es la gran colaboradora en la cosecha del café en el Soconusco y de algunos otros productos agrícolas de la región, y sin duda también en el sector servicios, mecánicos, albañiles, vendedores de ropa, etcétera, en los centros urbanos. La permeabilidad negativa, ¿no?, es que también se han dado una serie de, no solo de bajos salarios, sino también de crimen organizado de distinto nivel, que ha sido vital para el trasiego de drogas y algunos otros productos que tienen como destino a Estados Unidos. Entonces tenemos dos tipos de permeabilidades, porque las dos están hablando de tejidos sociales, en donde unos trabajan de manera positiva y otros de manera negativa. Y la evolución de las cosas en Centroamérica y estos vínculos en la región hacen que yo detecte la participación diferente de cuando menos 10 actores institucionales y sociales diversos. Sí, esto es importante porque a veces nos concentramos solo en ver a los migrantes y pensamos que su único interlocutor es el Estado, cuando tenemos una serie de actores diversos que no los estamos tomando en cuenta. Para que sea esto un poquito más claro, veamos cómo tenemos un conjunto de rutas migratorias que transitan por el país, las de tierra fundamentalmente por carreteras y por las vías del tren, y eso dinamiza mucho esos intercambios. Para decirlo
Con otras palabras y con otra imagen, en este mapa vemos una serie de puntitos que son poco más de 1,700 puntitos, en donde se encuentran ubicadas las tiendas Electra asociadas a Western Union, donde se cobran remesas. En este caso, estoy hablando de las remesas que cobran los centroamericanos para transitar por México y llegar a su destino a Estados Unidos. Las remesas, como ustedes saben, son importantes para nuestras economías. Aquí vemos en esta lámina cómo en el año 2000 teníamos un monto de 6,000 millones de dólares en el caso de México, y para el 2016 estamos hablando de 26,000, casi 27,000 millones de dólares enviados por los mexicanos, y tenemos la misma desagregación para los otros 3 países del norte centroamericano, que ya sabemos que el peso relativo es distinto en cada uno de estos países. Esto nos genera, y con esto ya estoy cerrando, distintos desafíos, por un lado, a nivel de los gobiernos que tienen grandes dificultades para desarrollar un enfoque regional. La política migratoria y no solo migratoria, sino la política de Estados Unidos con el presidente Trump dejó de ser multilateral para ser bilateral, dejó de ser internacional para ser muy nacional, en ese nacionalismo distorsionado que maneja el señor Trump. Por el lado de México, México ha estado haciendo históricamente, y en los últimos años lo ha hecho de una manera un poco más pronunciada, un mayor compromiso de vinculación en los temas de seguridad, comercio y migración con Estados Unidos, y los platos rotos, por así decirlo, lo pagan los flujos que vienen del sur, de Centroamérica, y la actuación de los gobiernos de Centroamérica pues han dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque ha sido una válvula de escape que baje la presión a las situaciones internas de la economía, de las insatisfacciones en la dotación de servicios como la salud, la educación, el empleo, buenos salarios. Y también tenemos un problema con las sociedades. En el caso de México, y estas son mis últimas palabras ya para cerrar, con la presencia de las caravanas en un primer momento, se dio una solidaridad, pero que ya no se ratificó esa solidaridad con las siguientes caravanas. Cuando llegan las políticas de contención migratoria, también se han exacerbado los pronunciamientos de intolerancia e incomprensión hacia los migrantes. Es decir, con esto cierro esta presentación muy apretada. El clima, tanto de los gobiernos como de las sociedades, no son del todo favorables a la presencia, el tránsito, la colaboración de la población mexicana con los migrantes centroamericanos. Ahí dejaría esta presentación inicial, y estaríamos pues dispuestos a que los colegas y las otras participaciones nos den oportunidad eventualmente de clarificar algunos puntos. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Rodolfo. En realidad es un contexto muy amplio y tiene muchos desafíos por delante. Quisiera pedirles a los participantes que puedan colocar en el chat sus preguntas. Al final de la participación de Óscar Chacón y de Aldo Ledón, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Dejo entonces al colega Sergio para que pueda compartir una semblanza de los dos panelistas que a continuación tendremos. Sí, pues muchas gracias, Rodolfo. La verdad que siempre es un reto poder ajustarse a estos tiempos escasos, más con unas temáticas tan complejas y diversas, pero bueno, nos ha quedado un panorama bastante claro, yo creo que compartido tanto por México como por Estados Unidos, seguramente por también los países centroamericanos que tienen dos fronteras en un mismo país y que arrojan dos realidades totalmente distintas sobre un fenómeno, un proceso histórico como la migración tan complejo y con tantas variantes. Además, bueno, pues el énfasis habitual y una de las variables centrales que viene siendo lo económico, tanto lo laboral como lo financiero, el tema de las remesas, sin duda,
pero digamos, en el terreno se demuestra que hay otros tipos de intercambios y de relaciones transfronterizas, sociales, culturales, históricas, lingüísticas, que son bien importantes y que en muchos casos aclaran las paradojas de las políticas públicas. En ese sentido, en este segundo bloque, vamos a contar justamente con las visiones, las participaciones, las experiencias de dos reconocidos miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Por un lado, Aldo Jorge Ledón Pereira, que es miembro de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, ACE, y de la coordinación de la Mesa Transfronteriza de Migraciones y Género. Desde 2009, Aldo es defensor activo de las poblaciones migrantes en el sur de México y en la frontera con Guatemala. De su experiencia destaca la búsqueda de personas desaparecidas, el acompañamiento psicosocial, técnicas forenses para la búsqueda e identificación, activación y monitoreo de mecanismos gubernamentales para la defensa ante violaciones a derechos humanos y laborales. Y bueno, por otro lado, desde otra frontera, sobre una misma realidad, Óscar Chacón. Óscar es inmigrante procedente de El Salvador, es un reconocido líder en temas de justicia comunitaria durante más de 30 años, es vocero frecuente sobre temas económicos, sociales, políticos y culturales que afectan a las comunidades de inmigrantes latinoamericanos, incluyendo los nexos entre movilidad humana, desigualdad económica y justicia racial. Actualmente, Óscar se desempeña como director ejecutivo de Alianza Américas, que es una red de organizaciones latinoamericanas de migrantes con sede en Chicago, cuya misión es mejorar la calidad de vida de estas comunidades en los Estados Unidos. También ha ocupado cargos de liderazgo en organizaciones como Oxfam América, Centro Presente y la, disculpen mi inglés, Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights. Entonces, bueno, Aldo, Óscar, bienvenidos. En este segundo bloque esperamos un diálogo, una conversación entre ustedes y como, digamos, una pregunta o un marco disparador, me gustaría que pudieran contextualizarnos el antes y el después, dado que, digamos, el antes y el durante, porque el después todavía es una gran incógnita de qué va a pasar tras el COVID, de la labor concreta que ustedes como militantes, activistas y sus organizaciones que trabajan, acompañan y defienden a las personas migrantes a través de la frontera. Entonces sería el impacto del COVID en su atención y el abordaje de lo fronterizo, entendiendo que esta noción incorpora intercambios y relaciones que van mucho más allá de lo económico. Así que bienvenidos, Aldo y Óscar, y adelante, por favor. Muchas gracias, Sergio, compañeros, compañeras de Flaxo y Ecosur. Gracias por convocar a estos espacios y dar estos momentos en donde hay tanta complejidad, tanta nubosidad en cuanto a nuestras acciones y formas de entender el nuevo quehacer, no solamente en el retorno a una nueva o aparente normalidad, sino de cómo tendríamos que posicionarnos desde nuestras lógicas políticas, sociales e históricamente impactadas por, en el caso de las migraciones en esta región. Me gustaría comenzar directamente con algunas diapositivas sobre el antes del COVID, todo lo que tenía que ver con este enfoque de seguridad nacional, de seguridad militar en torno a la migración, en donde el ejército, en el caso de México, toma un papel particular de detención directamente, algo que es violatorio además en un marco constitucional, aunque se modulan y se generan algunas leyes en función de que esto sea permisible. Comenzamos a tener la detención de personas migrantes a cargo del ejército, algo que durante mucho tiempo en la sociedad civil exigimos, denunciamos que no era algo legal y que hoy día hay un marco, una laguna un tanto confusa entre este tema de legalidad, funciones, acciones y atribuciones de cada actor migratorio. Al final, todo esto, en términos de un lugar como el sur, en términos de un lugar como Chiapas, nos remonta de manera a poder hacerlo evitable en las luchas que se dieron a partir del levantamiento armado de 1994. Creemos que hoy día
el poder tener una conjetura donde la militarización, la migración y la violencia son una forma de control de Estado, la única respuesta por parte de las organizaciones y de la sociedad de base y de los grupos organizados es la resistencia y las luchas, y hoy día la migración entendida como el derecho a fuga en nuestros territorios. Ahora bien, estando donde estamos en Chiapas, una frontera extensa de 654 kilómetros, como ya lo remarcaba Rodolfo, una frontera porosa, tal vez por esto de los 5 puntos de internación reconocidos por parte del Estado mexicano, los puntos oficiales, pero de ahí en fuera todos los puntos ciegos que existen alrededor de estas líneas transfronterizas, que hace que sea una frontera dinámica, una frontera elástica y una frontera porosa. Ahora también hablando del concepto de la frontera vertical, en donde nos han quitado la parte de solamente tener que entrar a un país para tener que atravesar el largo de un país como México con diferentes puntos de control migratorio, policíaco, y en algún momento sin saber de cuáles otros tipos de funciones en términos de seguridad, nos dan una frontera a lo largo de Chiapas hasta el estado de Baja California, Sonora, Chihuahua, los estados de frontera del norte. Nos gustaría partir de reconocer esta dinámica amplia de las migraciones que se vive en el sur de México, en donde hablamos de una dinámica completa, Chiapas y México en realidad como un estado de origen de comunidades que migran de manera interna, de manera transnacional a otros lugares, principalmente hacia el norte, hacia los Estados Unidos, un país de tránsito, un país de destino y últimamente no solamente de destino de trabajadores agrícolas migrantes guatemaltecos como parte del reemplazo de mano de obra a partir de la migración principalmente de poblaciones indígenas mayas del sur de México encargadas de la explotación agrícola, sino que ahora se vuelve un lugar de destino también de miles de personas desplazadas forzadamente por situaciones de conflictos, por situaciones de violencia en los lugares de origen, y evidentemente un cuarto componente de esta dinámica amplia de la migración, en donde hablamos del retorno y en donde nos replanteábamos si era realmente ya un retorno después de un proyecto hecho de mejoramiento de las condiciones de vida familiar, sino tenía que ver también con un proceso de deportación desde la administración y con un mayor número, como nunca se vio en los registros con la administración del presidente Obama, ahora mismo con Donald Trump en un número mucho más bajo, pero que al final hay una parte de las migraciones que tiene que ver con el retorno de deportación, en donde se cortan completamente las formas y las condiciones de posibilidades de rehacer el proyecto de vida. Ahora bien, solamente por dejar esa parte, creo que para nosotros era importante dar esta caracterización de lo que era la frontera sur, no solamente como esta entrada masiva de personas migrantes, en un primer momento personas de Centroamérica, hoy día personas de extracontinentales, de Asia, de África, en donde, como Sergio en algún momento lo comentaba, Chiapas, el sur de México, se ha convertido en la puerta de entrada del sur global. Y entonces desde ahí planteamos estas situaciones en donde ya había una pauperización de las condiciones de acceso a derechos de todas las poblaciones migrantes que comenzaron a encarecerse con la llegada de más población flotante alrededor de este lugar, pero que además algo que nos ha dejado de vista de manera directa ha sido la forma en la que las comunidades migrantes irregulares se han organizado en torno al derecho, a la exigencia de rehacer su proyecto de vida en un lugar nuevo. Creo que esto hoy día nos da a entender que hay una frontera que más allá de una imposición política, y más en el caso complejo de la división política Chiapas-Guatemala, en donde al final quedaron familias mames guatemaltecas, familias mames mexicanas, con las diversidades que esto puede tener, nos llevó a un entendimiento de que las propias comunidades entendían la frontera como un territorio amplio y no solo como una línea de división. A partir de todas estas condiciones, de todas estas situaciones que generaban, si bien intercambios culturales, intercambios económicos, intercambios médicos, intercambios hasta gastronómicos, por así decirlo, vinieron a poner en exhibición, ahora sí bien con el tema de la pandemia, la carencia de acceso a derechos que existe en torno a todo lo que es la dinámica amplia de la migración. A partir de ahí, para nosotros creemos que la migración
hoy día, de cara al COVID, devela lo que era evidente, que tras un modelo de seguridad nacional, tras un modelo de persecución de personas migrantes, frente a una situación de pandemia como la que hoy vivimos, no había otra forma en la que el Estado mexicano tuviera que echar manos para atrás y comenzar, en lo mejor de los casos, a liberar a algunas personas después de motines que se dieron alrededor de algunos de los centros de detención migratoria a cargo del Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, el caso de Tenosique, Tabasco, en el que fallece una persona guatemalteca, y otros tantos, como el que se dio en Hermosillo, Sonora, casi una frontera ya con los Estados Unidos, en el que comenzamos a ver el colapso entonces de este modelo de gestión migratoria a partir de la seguridad, la detención y la militarización de estos entornos. ¿Qué vemos hoy día? Vemos que las personas migrantes, a partir o a pesar, más bien dicho, de toda la situación que pueden vivir de violencia y de situaciones complicadas en términos de rehacer el proyecto de vida, están intentando hacerlo porque no tienen otra opción más que quedarse en este país, porque aún con todas estas condiciones ofrece aparentemente mayores oportunidades, por al menos, de mantener el derecho a la vida de otras situaciones que pudieran enfrentar en su país. Hoy día creemos que si bien las personas migrantes están con una, principalmente albergadas en albergues de la sociedad civil, de organizaciones religiosas, y que esto ha generado una carga dura, evidentemente, para todas estas personas migrantes, creemos que hoy día podemos entonces pensar, y esto es muy contrastante en términos de lo que nos convoca hoy día sobre las remesas, no solamente las remesas económicas, que podemos hablar que 2019 fueron cerca de 36,000 millones de dólares para México, hoy día van un poco más de 19,000 millones de dólares, que entonces nos hace ver que frente a pandemias, frente a situaciones de crisis, la economía no para y el aporte de las personas migrantes en lo económico es circunstancial para que este país se sostenga, este país, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, de igual manera. Creo que hoy día entonces estamos frente a reconocer no solamente el aporte de los migrantes como salvadores de las economías y como lo hemos hablado en muchos otros espacios, sino también cómo estas remesas se han convertido en capital político que permite la organización, la exigencia y la reivindicación de derechos y la ocupación de espacios en otros lugares en donde antes las personas migrantes no habían tenido voz y voto. ¿Qué tenemos hoy día? Tal vez hoy día este escenario de catástrofe, este escenario de apartamiento nos va dejando la posibilidad de pensar que tendrán que construirse las políticas públicas, como siempre debió haber sido, desde la perspectiva migrante, con la participación de personas migrantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Agradecer la oportunidad de poder compartir algunas perspectivas desde la experiencia de Alianza Américas. Y aprovecho para invitar a quienes nos ven a que visiten nuestra página web. Hay una cantidad enorme de información que se ha generado, incluso en estas últimas 12 semanas en tiempo de pandemia. Un boletín semanal que se publica, un boletín mensual, cantidad de mini videos, que repito, invito a quienes no ven a que se tomen el tiempo de visitarlo, ya que voy a tratar de ser disciplinado con el tiempo que me asignaron y no hablar más del tiempo que me tocaba. Quiero tomar como punto de partida lo que dijo Sergio, el antes y el durante, porque me parece que es súper importante ponerlo en contexto. Creo que es bastante conocido ya a nivel mundial que todo tipo de virus, incluyendo el COVID-19, son virus extremadamente mortales cuando logran alojarse, hospedarse en personas con condiciones preexistentes que les vuelven sumamente vulnerables. Eso médicamente está muy bien establecido. Pero yo quiero ocupar justamente esa condición médica para hablar de precisamente el antes, ¿verdad? De la llegada de la pandemia a Estados Unidos, porque es importante destacar que por más de 4 décadas, la población migrante latinoamericana, especialmente mexicana, centroamericana, ha estado literalmente bajo un asalto constante, incansable, por parte de fuerzas políticas motivadas por una agenda racista, nacionalista, blanca, que postula obviamente la idea de la supremacía, ¿verdad?, de la raza blanca por sobre las demás. Esta guerra a la que ha estado sujeta la comunidad es una guerra que francamente
no ha tenido descanso independientemente de si quien llegó a la presidencia era un republicano o un demócrata. Y esta condición se traduce específicamente en una demonización constante del sujeto social migrante latinoamericano. Una deshumanización que ha tolerado que se cometan los abusos que se han venido cometiendo a lo largo, repito, de las últimas 4 décadas. Por eso es que cuando Barack Obama deportó más de 3 millones de personas, poca gente verdaderamente protestó, porque se trataba de un castigo a un sujeto social que ya había sido, como dije, demonizado, deshumanizado. Trump simplemente lleva esa guerra contra los migrantes a un ámbito mucho más intenso, mucho más vulgar, si se quiere, al grado de compararnos pues con todo tipo de cosas bajas. Este era el contexto, ¿verdad?, en el que estaba ya la comunidad migrante. Recordemos que esta administración, una de las primeras decisiones que toma es cancelar el programa DACA, que protege principalmente a jóvenes mexicanos. Ha cancelado también los programas de protección migratoria temporal conocidos como TPS. Y esto, repito, mucho antes de que llegara el momento de pandemia. ¿Qué ha pasado de principios de marzo hasta la actualidad? Bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? Solamente en el ámbito de puestos de trabajo perdidos, se estima que en ese periodo de más o menos 10, 11 semanas, se han perdido cerca de 35 millones de puestos de trabajo. Claro, no estoy hablando de 35 millones de personas migrantes, sino en general. Pero recordemos que la fuerza laboral de los Estados Unidos, la fuerza activa, tiene una composición de aproximadamente 20% de personas extranjeras, personas latinoamericanas que vivimos en Estados Unidos. Esto quiere decir que la pérdida ha sido grave en el empleo de personas migrantes, y es importante también destacar, cuando vemos ya la imagen de quienes han sido las víctimas de COVID-19, también encontramos que hay una carga desproporcional en población de origen latinoamericano, incluyendo extranjeros, que han perecido precisamente por las condiciones preexistentes que también eran ya precarias. En segundo lugar, quiero destacar también que la población sin papeles, la población extranjera, cerca de 11, 12 millones de personas que se estiman son personas sin papeles en Estados Unidos, han estado llanamente excluidas, ¿verdad?, de todas las medidas de apoyo económico, de alivio económico que ha aprobado el gobierno de los Estados Unidos. Hay algún grado de alivio por parte de gobiernos estatales, como el caso de California, el caso de Nueva York, pero son en todo caso programas de asistencia mucho menores de los que se han gestionado desde el gobierno federal, que, insisto, han excluido de manera deliberada a personas sin papeles. Es más, excluyen también a personas que, teniendo documentos y siendo contribuyentes tributarios, personas que han llenado sus declaraciones de impuestos sobre la renta, si incluyeron a una persona migrante con un número de identificación tributaria y no con un número de seguro social, también son excluidos de los beneficios que ha aportado el gobierno federal hasta la fecha. En segundo lugar, quiero hablar brevemente de la condición de las organizaciones que apoyamos, que trabajamos con la población migrante en Estados Unidos, que también han estado sujetas a una situación difícil a lo largo de las últimas 11, 12 semanas, precisamente porque todas somos organizaciones que funcionamos con grandes flancos de debilidad, precisamente por la condición de opresión general que existe. Basta ver cuánto dinero se dona anualmente a Estados Unidos y qué porcentaje del dinero que se dona va a parar a organizaciones que trabajamos directamente con poblaciones migrantes. Esto nos ha llevado a tener que desarrollar de manera acelerada esquemas de autoayuda que esencialmente se expresan en la creación de bancos de comida, en la búsqueda de fondos para poderle dar, aunque sea algún apoyo económico mínimo, a familias migrantes sin papeles que, como ya dije, han estado llanamente excluidas de los programas de beneficio que se han aprobado.
Es importante también destacar que las organizaciones migrantes obviamente no son un cuerpo uniforme, un conjunto uniforme. Hay organizaciones, incluyendo algunas que son miembros de Alianza Américas, que podrían fácilmente desaparecer, ¿verdad? En el marco de esta coyuntura tan difícil que estamos viviendo, precisamente porque son organizaciones que ya estaban en condiciones de muchas adversidades previo a este momento difícil que ahora vivimos, y solo ha empeorado ese panorama de principios de marzo hasta la fecha. Quiero también destacar que tanto en el ámbito de migrantes, comunidades migrantes en sí, como de organizaciones, nos ha sido extremadamente complicado batallar contra la firme decisión de seguir implementando las políticas antiinmigrantes, incluyendo la política de deportaciones. Es importante saber que aun cuando los gobiernos centroamericanos cerraron fronteras, como el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, no cerraron fronteras para los deportados. Es decir, las deportaciones de Estados Unidos y de México han continuado, y esto pues obviamente es grave porque han continuado en condiciones de precariedad de salud que ponen en riesgo incluso mayores patrones de contagio, que hacen también que se sume a las ya mil y unas ideas equivocadas que hay sobre quiénes son las personas migrantes, la idea que los migrantes también son personas que ahora vienen a contagiar a sus connacionales en los países de origen. Quiero terminar básicamente señalando, porque me pidieron que hablara un poquitito de El Salvador. Lamentablemente El Salvador es como el peor ejemplo en el ámbito centroamericano, porque ha habido una situación grave de abuso de autoridad y también de secretismo. Es decir, sabemos que siguen las deportaciones, pero ha sido muy difícil acceder a los datos. Lo que sí les puedo decir es que en el mes que sucedió entre mediados de marzo y mediados de abril, sí sabemos que fueron alrededor de 1.500 personas deportadas, entre los que llegaron por vía aérea y la vía terrestre, que es la menor, por cierto, desde México. Pero lo más grave de las deportaciones es que estas personas generalmente van a parar a centros denominados de contención al COVID-19, que lamentablemente están tan mal instalados, fueron creados con tanta espontaneidad, que son incapaces de verdaderamente garantizar condiciones óptimas para garantizar que se contenga el virus, pero que incluso muchas veces se convierten en centros de contagio. Así es que con esto quiero terminar para cumplir básicamente con el tiempo que me dieron. Me pasé 1 minuto 15 segundos, así es que les pido disculpas, pero espero hayan preguntas y si se puede las responderemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a pasar en este momento al espacio de preguntas. Tenemos a José Luis Martínez, al doctor Rodolfo Casillas. ¿Cuál es su perspectiva de la migración centroamericana respecto al proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec? Muy brevemente agradeceríamos una respuesta al tema, doctor. Y sí. Gracias. Bueno, me gustaría ser optimista, pero no tengo elementos de juicio que me permitan serlo. Lo que hemos visto es, lo comentaba en mi exposición larga, de cómo la presencia de distintas fuerzas del orden público se incrementaron de manera inusitada, inédita en la frontera sur para contener la migración. Esa presencia se mantiene tal cual, ¿no? Y lo que tenemos, por otro lado, los grandes proyectos del gobierno federal siguen siendo anunciados que van a ocurrir. En el mejor de los casos, si llegasen a ocurrir, existe la remota posibilidad que una fracción menor de los migrantes centroamericanos que van al sur se puedan, digamos, canalizar a esas obras como mano de obra barata en todas esas labores de ir limpiando los terrenos y toda esa obra de construcción donde la mano de obra masiva es necesaria. Pero eso no va a detener el flujo que tiene como objetivo llegar a Estados Unidos.
Entonces, mientras tenemos por un lado una política de contención a la migración que va a Estados Unidos y por otro lado la posibilidad de que una parte de ella se emplee en esas grandes obras de infraestructura en el sur, no se realicen, pues entonces el panorama desde ese punto de vista es muy crítico para los migrantes, y ahí es también muy importante la labor que desde la sociedad se pueda hacer, y también la invitación un poco que nos hacían ustedes, Rosario y Sergio, de ir viendo hacia el futuro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar, no solo renovar nuestra fortaleza e intención de hacer algo, sino también nuestra perspectiva analítica. Pero de eso me ocuparé más adelante. Pero en concreto la situación es crítica, y todo parece señalar que va a ser más crítica para quienes pretendan llegar a Estados Unidos, porque su riesgo de exposición a todos los actores que tratan de dañarlos, y no solo son los gubernamentales, también son sociales, crimen organizado y demás, ¿no?, se está potenciando. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ahora, esta pregunta se la dirijo a tanto Aldo como Oscar. Nos pregunta Aura Marina Chopolán. En la migración, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las mujeres? Creo que será importante que ambos puedan dar su visión. Dale, Aldo. Aldo. Tú primero. Perdón, tenía caído el micrófono. Sí, sin duda creo que Voces Mesoamericanas tiene poco más de 12 años de trabajo en las migraciones, y desde el inicio del momento en el que comenzamos a trabajar con personas migrantes, y aquí nos gustaría enfocar una cosa, no solamente con migración transnacional, sino con migración de origen, principalmente migrantes indígenas del estado de Chiapas hacia los Estados Unidos, encontrábamos que había una invisibilización completa de las voces de las mujeres y del papel que las mujeres tenían en torno a la migración. A partir de esto comenzamos a generar espacios y trabajos y procesos articulados directo. Para nosotros hay una centralidad que tiene que ver con todo proceso de investigación, tiene que llevar a una transformación social, comunitaria importante, ya sea en términos personales o de creación de sujeto político o de un impacto mayor, y comenzamos a entender cómo las migraciones, con toda la violencia que hemos visto de la manera más mediática entre desapariciones, secuestros, violaciones, se encarnaba de manera más dura en la piel de las mujeres, en la piel de la comunidad LGBTIQ, y creo que esto al final nos hacía hacer ver que necesitábamos formas distintas de atender, de poder hacer un trabajo diferenciado con las mujeres. ¿Qué viven las mujeres en términos concretos? Viven no solamente en términos del tránsito, y lo podríamos partir por dinámicas desde el origen. Las mujeres que se quedan viven situaciones de discriminación por este cambio de roles obligatorio que hay en función de un contexto comunitario o hasta un entorno rural. En términos del tránsito viven mayores situaciones de violaciones, de violencia, situaciones de secuestro, para terminar como siendo víctimas de trata o de explotación sexual. En términos del destino tienen salarios mal pagados, tienen una situación compleja, y hasta en el propio retorno, en las mujeres que han logrado construir una historia de vida, que han logrado generar insumos para llegar y reconstruir el proyecto de vida familiar, tienen una estigmatización directa muy dura por parte comunitaria. Entonces, el papel de las mujeres hoy día, creo que en las migraciones, y esto es importante hacer una diferenciación, no solamente hablar de las mujeres como migrantes, sino en un punto dado en la feminización de las migraciones, desde cómo las mujeres han ocupado lugares en la migración, que pueden ser desde las contrabandistas, desde las tratantes, desde el crimen organizado. Hay un papel importante en lo que va jugando la mujer en las migraciones. A lo que nosotros nos enfoca en población que vive en situación de vulnerabilidad es que evidentemente las mujeres, las niñas y los niños llevan la peor condición en términos de una migración irregular, y en muchos casos, hasta en los programas de visados temporales como los H2A, H2B hacia los Estados Unidos, viven situaciones iguales o peores de violencia y de violaciones a derechos. Mira, en primer lugar, afirmar que estoy totalmente de acuerdo con Aldo, y solo decir que a pesar de todo eso, la mujer migrante es efectivamente la piedra angular más importante cuando se trata verdaderamente del apoyo que necesita el resto de las personas, las mujeres, ya sea en su rol de pareja, de madre, de hija,
juegan un rol sumamente importante en nuestras comunidades. A mí me da mucho gusto ver cómo en muchas de las organizaciones miembros de Alianza Américas, las mujeres son precisamente las que ocupan roles de liderazgo. Para nosotros como organización, el tema de la igualdad de género, la justicia de género, no solo reducida al ámbito binario mujer-hombre, sino en todas las expresiones de diversidad, es uno de los ejes más importantes de trabajo que tratamos de proyectar y de integrar en todo lo que hacemos. Y solo quiero resaltar que efectivamente en momentos de pandemia también la mujer ha tomado roles importantes de liderazgo. Uno de los grupos que se ha destacado en este contexto ha sido precisamente las personas migrantes que trabajan precisamente en roles que aquí se les considera esenciales. En nuestra opinión, todos los trabajadores son esenciales, pero es de destacar el número de mujeres que se desempeñan precisamente prestando servicios de salud, muchas veces sin que se les reconozca de ninguna manera el mérito y la igualdad que merecen. Solamente me gustaría complementar algo más, sabiendo que tenemos un poco más de tiempo. En el caso de la dinámica de la frontera sur, hay un sector muy amplio, muy fuertemente explotado en términos de la migración de la mujer, y muy poco hablado, que tiene que ver con todo el tema de las trabajadoras del hogar, principalmente hacia la región del Soconusco en Chiapas, en donde, y no solamente, también habría que hablar de esta diferenciación no solo de la migración transnacional, sino de la propia migración interna, por ejemplo, de comunidades indígenas, de municipios aledaños a las cabeceras municipales o de las propias cabeceras municipales, que llegan mujeres de pueblos indígenas a trabajar en servicios domésticos. Creo que es importante decir que hoy día, en términos de pandemia, estas mujeres han perdido el empleo, muchas de estas mujeres son cabezas de familia y son como estas otras voces de las que no se habla y de los impactos que de a poco, pero seguramente de una manera muy masiva nos irán dejando en términos de la pauperización de las condiciones de vida de la población migrante, migrantes internos, migrantes pendulares, que están viniendo y yendo a sus comunidades y que hoy día están enfrentando, al menos de lo que podemos atestiguar en el caso de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un gran número de mujeres que han perdido el empleo, así como un gran número de hombres y mujeres que han retornado de los estados del noroeste, Baja California, Sinaloa y Sonora, como los principales lugares de destino de producción agrícola en México y la mayoría de exportación hacia los Estados Unidos, que aparentemente en muchos de los casos perdieron los trabajos, pero hoy día están volviendo a regresar. Hoy día, cuando estamos en esta fase 3, la mayoría de estas personas migrantes, después de un mes y medio de pausa, por así decirlo, en sus actividades, se están reincorporando a las cadenas de producción, porque claro, la cadena de producción no puede parar, y al final algo que hemos encontrado en las comunidades es decir que el patrón nos dio un mes de descanso, pues no, así fue marcado, no marcado en las condiciones de lo que implica un término de seguridad y como lo que hoy día estamos enfrentando, y las personas migrantes nuevamente, como desde hace 40 años, como carne de cañón, sacando este sistema de producción adelante. Muchísimas gracias, Aldo. Oscar, voy a mirar con una tercera pregunta para el doctor Rodolfo. Dado que en la academia se está discutiendo este tema, Sergio Morales Rodas pregunta, dada la precaria situación de los migrantes en Estados Unidos, ¿qué puede decir del fenómeno de la migración a la inversa? ¿Qué puede darse y cómo esto impactaría en nuestros países? Perdón, se cortó un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro que sí. Sergio Morales nos pregunta, dada la precaria situación de los migrantes en Estados Unidos, ¿qué puede decir de los fenómenos de la migración inversa que puede darse y cómo esto impactará en nuestros países? Gracias. Bueno, esa palabra de inversa fue la que me llamó la atención. Es muy pertinente la pregunta por lo siguiente. Desde hace tiempo se hablan de los retornados, ¿no? Y a mí me causa escozor escuchar esa palabra porque uno retorna de manera voluntaria, ¿no? Y lo que estamos observando, y los colegas como Oscar que están allá, y como los que están acá en Centroamérica y en otros lugares, estamos viendo expulsiones masivas. Y lo que nosotros desde la academia, desde la sociedad civil, tenemos que decir las cosas con el nombre que corresponde.
no con subterfugios medios legaloides, ¿no?, para encubrir realidades, ¿no? Los migrantes detenidos no están hospedados en las estaciones migratorias, ¿no?, están detenidos. Entonces tenemos que renovar el lenguaje para llamar las cosas con su nombre. En ese sentido, yo lo que veo es, tenemos que diferenciar flujos de aquellos que son los menos que pretenden retornar voluntariamente, de los más que son los expulsados, y es más, tenemos algunos que son vueltos apátridas porque habiendo nacido en Estados Unidos de padres centroamericanos y nunca han estado en Centroamérica, un día los agarran en la calle y una semana después los sueltan en San Salvador. No tienen raíces, no tienen vínculos sociales, ¿no? Y entonces a eso me refiero, que son apátridas, son expulsados, no solo los que carecen de documentos, sino aquellos que habiendo nacido en Estados Unidos los expulsan de Estados Unidos. Ese es un problema muy serio y muy grave. Y mientras la política del señor Trump se mantenga tal cual, yo creo que lo que vamos a ver es que se va a mantener esa política, y más ahora que el señor Trump está teniendo descalabros en sus proyectos de tener un segundo periodo, ¿no?, ha encontrado que el miedo es un buen aliado electoral para sus propósitos, ¿no?, y él es un buen incendiario de esos miedos sociales. En tanto que la economía de Estados Unidos está teniendo problemas, ¿no?, que era una cosa en donde la administración Trump hasta ese momento iba avanzando muy bien, ¿no?, esa fortaleza se le está revirtiendo. Entonces los tiempos se le están complicando y seguramente él va a echar mano de todos estos elementos que además no le cuesta nada decirlos, pero sí le dan grandes beneficios político-electorales, ¿no? Yo lamento suponer que se va a incrementar el número de expulsados, ¿no?, y el de los retornados voluntarios va a ser menor en el corto plazo. Gracias, Rodolfo. Para Aldo, María del Pilar pregunta, ¿podrías ahondar un poco más en los centros de contención preparados para el COVID? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de población alberga? ¿Niños, mujeres, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo los migrantes estuvieron en esos centros de contención? ¿Es una Gracias. pregunta para quién? Para Aldo, ¿no? ¿No? ¿Para quién? Sí, para Aldo. Sí, gracias. Creo que valdría hacer la diferenciación que hay unos centros llamados, que son los centros COVID, que fueron una de las medidas que tomó el Consejo de Seguridad de Salud en México, y que fueron los centros COVID, y que en realidad son espacios particulares para poder atender a población que tenga algún tipo de síntoma o algún tema sobre la pandemia, sobre el COVID-19. Creo que valdría la pena hacer énfasis en decir que a inicios de marzo, todavía durante abril, las organizaciones de la sociedad civil hicimos énfasis mucho al Estado mexicano para poder hacer una liberación masiva o poder buscar alternativas que resguardaran las condiciones de seguridad de población migrante, pues en los centros de detención migratoria o estaciones migratorias, como las llama el Instituto Nacional de Migración, no hay las condiciones mínimas para poder garantizar, en términos de una pandemia, en términos de derechos humanos ninguno, pero en términos de una pandemia la situación es aún más compleja todavía. Entonces no había, los centros de detención migratoria son centros hacinados. En el caso de la frontera sur tenemos extensiones que se crearon a partir de la llegada de los éxodos migrantes del 2018, algunas extensiones de estaciones migratorias o extensiones de centros de detención migratoria que lo que eran lugares con suficiente espacio para poder albergar de manera masiva
o no albergar, para poder detener de manera masiva a cientos de personas que bajo ninguna condición podrían hoy día cumplir un estándar mínimo de cuidado de salud, lo que nos ha marcado las diferentes secretarías de salud, los ministerios de salud en términos de lo que podría llevar a un contagio masivo del coronavirus, no se ha dado al interior de las estaciones migratorias. Entonces, decir que hoy día hubo hasta una orden de un juez en San Luis Potosí que ordenaba y decía al Estado mexicano que la medida de detención hasta la fecha era una medida violatoria en términos no solo de derechos de la movilidad, sino en términos más que nunca de lo que tenía que ver con la posibilidad de un contagio masivo, lo que ordenaba entonces la liberación directa de todas las personas detenidas en estaciones migratorias, a lo que el Estado mexicano, si bien lo que ha hecho fue de marzo a abril, mayo más o menos, liberar de manera rápida a las personas sin que eso sea siquiera garantizar las condiciones de bienestar integral humano, hablando de un tema de reintegración. Lo que hacía el gobierno mexicano, el Instituto Nacional de Migración, era deportar de manera masiva. Hay noticias, ustedes las podrán buscar, de casos de grupos de personas migrantes que fueron conducidas por el Instituto Nacional de Migración a lugares de frontera como Tecunumán, en donde fueron literalmente bajados y migración se regresó, y a la denuncia de un medio de información regresó el Instituto Nacional de Migración para volver a detener a estas personas. Entonces, estamos en un estado de realidad donde vemos que frente a las diferentes problemáticas que surgen, y aquí viene un gran problema que se da, esta competitividad de servicios en términos de la población local, nacional, frente a una población migrante, que entonces se ha entendido como un punto de cómo tenemos que combatir, cómo tenemos que competir por los servicios básicos de por sí precarios, pero que ahora con una población migrante se encarecen. Creo que eso hoy día es una de las claves importantes de entender que el ejercicio de derechos no tendría que darse en términos de la pertenencia o no a una nacionalidad, sino por el solo hecho, como lo marca la Carta de los Derechos Humanos, de nacer como una persona, un ser humano, y tener garantía de acceso a esos derechos. Gracias, Aldo. Y una última pregunta para Óscar. Guillermo Castillo nos hace la consulta. En el caso de los migrantes que están esperando en la frontera norte la cita en la corte en Estados Unidos, ¿tú crees que seguirán esperando o solicitarán asilo en México o se regresarán a Centroamérica? ¿Cuál crees tú podría ser como las opciones o el panorama, ¿no? Es complejo, pero... Desde la perspectiva de la administración Trump, se trata básicamente de una guerra de desgaste. Es decir, lo que ellos están apostando es a que la gente se agote, la gente se dé por vencido y busquen ya sea quedarse en México, que es obviamente complicado también, o regresar a su propio país de origen, que es otra posibilidad. Pero esta administración ha tenido absolutamente claro desde el primer día que una de sus más preciadas metas era ponerle fin al ingreso de más personas provenientes precisamente de México, de Centroamérica, tanto las que entran sin autorización como las que buscan protección humanitaria, e incluso buscan restringir la migración autorizada, creando una gama amplia de barreras que se traducen específicamente en que menos personas puedan asentarse en Estados Unidos, aun cuando sean familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Es una verdadera tragedia humanitaria lo que ha venido sucediendo. Se agrava únicamente con la llegada de COVID-19, pero recordemos que estas son políticas que ya la administración Trump venía implementando de una manera sumamente agresiva, precisamente utilizando lo que yo mencioné al comienzo de mi presentación temprano, es decir, lo acumulado en cuanto a deshumanización y demonización del sujeto migrante latinoamericano, en este caso específicamente centroamericanos, al menos mayormente. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al tercer bloque. Les pediría a cada uno de los panelistas, por favor, en 5 minutos, sé que es complicado, pero en 5 minutos podrían dar sus conclusiones y propuestas en relación a a las temáticas que se han ido abordando y a la complejidad, no solo en la frontera norte, sino en la frontera sur, y particularmente en estos intercambios, no solo de remesas, de especies, sino de saberes que se dan
a partir del COVID-19. Aldo, si podrías empezar tú, luego Oscar y finalizamos con Rodolfo. Sí, por supuesto. Complicado plantear una respuesta en 5 minutos que hemos venido buscando desde hace como 20 años, ¿no? Pero entonces intentaremos dar como las mayores aproximaciones. Para nosotros creemos que frente a estos escenarios de debacle, esos escenarios complejos, tenemos que plantearnos la forma en la que se dan hoy día las movilidades humanas. Creo que mismo las caravanas migrantes nos dieron a entender que había una tendencia a la movilidad dispersa a volverse un movimiento social, con las propias contradicciones de cualquier movimiento, pero comenzar a hablar de una movilidad visible. Comenzábamos a hablar que ya no hay un punto de clandestinidad, sino hablar más bien de un punto de visibilidad y de acción política pública, ¿no? Entonces, creo que hoy día los migrantes, por la fuerza, al buscar espacios, han encontrado que esta manera de desafiar las fronteras impuestas han sido una de las maneras más transgresoras de decir al sistema: nos estamos muriendo y estamos luchando por el derecho básico a la vida. Creemos que también la resistencia hoy día tiene que ser entendida, como lo decía al principio, como el derecho de fuga, la acción política, y comenzar a hablar de disputar fronteras y habitar fronteras. Hoy día hablamos que México tendría la opción de tener uno de los lugares de mayor interculturalidad a nivel mundial en términos de toda la población que está entrando. Creo que hay una obligatoriedad no solamente del Estado de generar estas políticas de integración, con todos los asegúnes que eso puede tener en términos de otras experiencias en otros países, pero sí de comenzar a generar una lógica de socialización, de construcción de nuevas sociedades. Creemos que hay un punto importante, vital, que tiene que ver con los nuevos modelos de cómo se piensa este viejo binomio de la migración, de migración-desarrollo, y comenzar a partir cada vez más de la migración, de la educación y del desarrollo como una de las principales estrategias para poder comenzar a hablar de la construcción de nuevas sociedades en nuestros horizontes. Y bueno, y principalmente creo que nos quedan algunos retos en términos de la sociedad civil organizada, de la sociedad civil de día a día y de a pie, y que son desafíos para nuestras sociedades que tienen que ver cómo partimos de la hostilidad a la hospitalidad, de la explotación a los nuevos derechos laborales y de la integración subordinada a la integración liberadora. El poder ser quien eres, dependiendo de cualquier lugar que vengas, en el lugar nuevo en el que te instalas, con tu propia identidad. Quiere decir entonces reconocer esta multiidentidad o estas multiidentidades que la migración tiene y que la migración deja como una riqueza y no como un punto de apartamiento. Creo que hoy día hay un papel vital de poder trabajar con la sociedad, y que hoy día, en tiempos del COVID, hoy día en tiempos de la pandemia, podemos tener que es el mejor momento para la reconfiguración de nuestro trabajo, y como sociedad civil para repensarnos de qué manera acompañamos y no a estos movimientos de base, en donde podemos de repente las organizaciones tomar un papel mucho más estelar, mucho más protagónico. Y la pregunta que nosotros como Voces Mesoamericanas siempre hacemos en diversos espacios, que es decir, ¿dónde están las voces de las personas migrantes? En el caso de Óscar Chacón es evidente y eso se agradece muchísimo, pero decir que tendríamos que tener estos espacios de discusión y de construcción. ¿Por qué? Porque las personas migrantes no se esperan a sentar, que es lo que ocurre, sino comienzan a proponer nuevas estrategias de hacer, de vivir y de seguir continuando en los proyectos de vida, con grandes aportes, ahora sí, como remesas sociales, políticas, económicas, a los lugares a los que llegan a integrarse. Solamente eso, gracias. Bueno, yo enfatizaría 5 puntos brevemente. Lo primero es que la piedra angular de todo es la autogestión, es decir, la organización de las comunidades, la organización social, la organización política del sujeto migrante mismo, porque nadie nos va a dar espacios a menos que nosotros nos los tomemos. Yo creo que en ese sentido se requiere de un alto grado de organización, y esa es la apuesta estratégica, la apuesta de largo plazo, que explica el por qué una organización como Alianza Américas existe. Lo segundo, creemos que es absolutamente crucial desafiar en todo momento la narrativa dominante hasta hoy, y disputar esa narrativa como una narrativa propia, una narrativa que ponga de manera orgullosa al frente las 1001 maneras en que las comunidades migrantes son efectivamente factores cruciales de bienestar comunitario más allá de las mismas comunidades migrantes. El tercer aspecto que nos parece crucial
es construir cada vez alianzas más amplias. Y estas alianzas, en nuestra opinión, tienen que estar fundamentadas en los intereses comunes que tenemos desde una perspectiva económica, especialmente en un mundo caracterizado por la profunda desigualdad cuando se mide cómo se distribuye la riqueza y los ingresos. La alianza con aquellos con los que compartimos también una opresión desde la perspectiva de raza. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una larguísima historia de racismo basada en la supremacía de la raza blanca. Todos aquellos que hemos sido víctimas de este sistema tenemos que trabajar juntos. Tenemos también que poner al centro el tema de la identidad de género, la justicia de género, como un factor clave de la construcción de estas alianzas. El cuarto aspecto es enraizarnos cada vez más en una lógica de acción política transnacional, una lógica de acción política que trascienda fronteras y que nos permita incluso apostarle a la construcción de movimientos sociales que se vean a sí mismos como actores de carácter transnacional. Y lo último, no dejar de insistir, aún en momentos como estos, en la importancia de cambiar tanto las reglas administrativas como la ley pública en sí, de manera que vaya cada vez más dirigiéndose a reconocer las 1001 virtudes que tiene el sujeto migrante. Gracias. Bueno, este conversatorio nos hablaba o nos invitaba a hacer una reflexión sobre el sur mundial. Quisiera retomar esa expresión simplemente para recordar que si nosotros nada más tomamos como referente los registros administrativos del Gobierno de México y en específico de la Policía Federal del 2007 al presente, señalan que dentro de los migrantes extranjeros que transitan por México, que fueron liberados por la policía después de haber sido secuestrados en México, en promedio estaban liberando a 10,000 por año. No es una cifra menor, pero de la cual casi no se habla. Y segundo, dentro del conjunto de nacionalidades involucradas ahí, los propios registros de la policía nos señalan 45 nacionalidades diferentes, ¿no? Si bien es cierto, en términos de volumen, tenemos más gente de Guatemala, Honduras y El Salvador, estamos hablando, si hablamos de 45, estamos hablando de prácticamente una cuarta parte de las naciones del mundo transitando por la frontera sur, al menos con base en esos registros. En ese sentido, ese llamado a analizar la frontera sur como parte del sur global, pues con estas cifras queda ampliamente demostrada la pertinencia de ampliar nuestro horizonte analítico, ¿no? La segunda idea que yo quisiera compartirles es que nosotros tenemos que hacer una reflexión también sobre los vínculos que atan a los procesos migratorios dentro de prioridades políticas donde la economía y la seguridad nacional o la seguridad regional están poniendo su impronta no solo en la política de contención, sino también en las condiciones en que se trata a los migrantes con papeles o sin papeles. Ciertamente no todo el mundo nos vamos a meter a estudiar esto, pero yo creo que un segmento de la masa crítica de analistas debiéramos hacer un esfuerzo por esclarecer esos vínculos entre economía, seguridad regional y procesos migratorios. Es algo, un tercer punto importante es que nosotros hemos estado hablando de migración y pareciera que todos los flujos documentados no tienen problema cuando tenemos una ausencia de reciprocidad en el otorgamiento de visas, en el costo de las visas. A cualquiera de México y Centroamérica nos cuesta varios dólares, ¿no? Simplemente solicitar la visa para Estados Unidos a riesgo de que no la den. En cambio, los de Estados Unidos vienen por México y por Centroamérica como por su patio trasero, ¿no?
no tenemos reciprocidad y los gobiernos, mientras no busquen y exijan reciprocidad, el trato desigual se va a mantener. Y eso forma parte, y con esto cierro, dentro de las opacidades que tenemos. En México, desde hace un año, tenemos una gran opacidad en relación a cuál ha sido y está siendo la actuación de las distintas autoridades públicas en la atención a los migrantes. Durante un buen tiempo, Aldo le puede dar testimonio, no fue posible ingresar a las estaciones migratorias por razones de seguridad. Y tenemos una serie de muchos otros ejemplos en donde hay una opacidad en relación al trato que el gobierno mexicano actual está dando a los migrantes. Pero también tenemos opacidades dentro de la misma sociedad y creo que también ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo invitaría a que estamos hablando de hombres, de mujeres, y Aldo mencionó un poquito de la pluralidad sexual. Hay albergues, y no lo tomen a mal mis compañeros y queridos amigos de albergues, pero no hay espacios incluso a veces dentro de los albergues para la pluralidad sexual. Están pensados en el 90% de hombres y el 10% de mujeres, y lo que quedó en medio o en otros ámbitos simplemente no tienen la posibilidad de estar ni siquiera en los albergues. Entonces tenemos que cambiar, y es una tarea en donde la sociedad tenemos un papel muy destacado que hacer en estos ámbitos que mencioné de una manera un poquito apretada. Muchas gracias. Bien, pasamos al cierre. Muchísimas gracias. Bueno, de parte de Flaxo, pues agradecerles infinitamente su participación. Creo que, pues obviamente siempre nos queda corto el tiempo y muchos temas. Creo que esta visión de los conversatorios tiene también una idea de ir construyendo la posibilidad de alianzas y redes. Creo que eso es el gran reto también, ¿verdad? Que aparte de toda esta discusión, podamos ir construyendo estos espacios colaborativos entre academia, sociedad civil, organizaciones, migrantes, sobre todo la voz del migrante, que tiene mucho que decir. Quisiera cerrar en mi participación en este caso diciendo, una sociedad que depende de las remesas sin construir política pública local, nacional y regional, tiende a petrificar sus factores de riesgo. Y me quedaría ahí y le doy la palabra a mi colega Sergio para el cierre. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Rodolfo, a Aldo y a Oscar por estar acá, a Rosario, a Eric y la gente de Flaxo Guatemala también por la coordinación. Y a mí me queda una sensación muy, muy hermosa, digo, a pesar de toda esta contingencia, a pesar de estos impactos apocalípticos del COVID. Y es justamente a partir de este conversatorio el que podamos entender la frontera como un espacio en transformación que va mucho más allá de las líneas administrativas y de la idea de que son espacios dados o espacios inamovibles. Creo que dentro de las fronteras, en plural, hay mucha diversidad, hay distintos alcances, hay zonas de contacto, a veces son de convivencia, a veces son de conflicto. Pero también destacar esta idea de la frontera sur de Estados Unidos, la frontera sur de México, la frontera sur del mundo global, la frontera sur. Justamente entender esa visión de lo fronterizo y del sur como un territorio epistemológico, como un territorio político y de resistencia o de alternativa frente a la anormalidad de esa antigua normalidad que está transformando el COVID. Entonces yo creo que justamente en estos espacios y a través de estos diálogos se hace necesario, más que nunca, siempre lo ha sido, la conjunción de los esfuerzos de la academia, de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en su conjunto, con una mirada crítica, con una mirada propositiva, que permita que dejemos de ver el sur como una amenaza y luego empecemos a ver como una esperanza, retomando el lema de los pueblos zapatistas, donde otros mundos son posibles,
y donde otros mundos puedan ser posibles. Entonces, gracias a todas y a todos, a la gente que nos siguió, a las preguntas. Yo creo que ahí Rosario puede comentarnos algo sobre qué va a pasar con las preguntas no resueltas. En fin, los espacios y los tiempos son siempre cortos, pero esto es una primera semillita y les agradezco a todos por su compañía y por su esfuerzo. Gracias. Sí, vamos a trasladar a los panelistas las preguntas que no fueron posible poder contestar en este espacio para que ustedes puedan tener la respuesta. Sé que quedaron muchísimas incógnitas y muchos temas que es necesario de ir ahondando, pero creo que el mensaje fue muy claro por cada uno de los panelistas y solo queda agradecer a todos y a todas su participación, invitarlos al próximo conversatorio dentro de 15 días. Y ahí justamente es la participación y la voz de los migrantes es la que vamos a resaltar. En breve estaremos difundiendo. Agradecemos a todos su participación y los esperamos dentro de 15 días. Rodolfo, Oscar, Aldo, muchísimas gracias por su disponibilidad, Gracias. su tiempo y sobre todo por estas reflexiones tan profundas, ¿no? Que nos hacen ver nuestra región, la región mesoamericana, como una sola, donde todos confluimos y donde todos los intereses son comunes y que debemos de luchar. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos, gracias por la participación, fue un éxito.